Bienvenido a un nuevo capítulo de formación en nuestra comunidad PERTIX. Un espacio donde podrá adquirir conocimientos teóricos para aplicar en su pyme o emprendimiento, o bien transferir este conocimiento a sus colaboradores. El contenido está diseñado, pensado y transmitido por nuestros expertos PERTIX para usted, dado que siempre es necesario seguir aprendiendo. Aquí comienza un nuevo capítulo de formación en nuestra comunidad PERTIX. Esperamos que lo disfrute y les sea de máxima utilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, solicitado por estudiantes de las universidades y también colegas y bueno, algunos amigos, clientes. Para eso hacemos este video. El tema es las empresas commodity y el cambio. Y importante es la definición, pero antes que eso tenemos que responder una pregunta, yo creería, digamos, central en este aspecto, ¿no? ¿Queremos dejar de ser una empresa commodity, sí o no? Tenemos que tomar esta decisión. Si queremos mantenernos dentro de esta condición, bueno, son decisiones que hay que avalarlas con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Ahora, si queremos salir del concepto de empresa commodity, vamos a tener que hacer cambios, no tan solo a nivel estructural, a nivel organizacional, sino también en términos de los modelos mentales y en términos de la complejidad. Salir del concepto de empresa commodity significa ingresar al mundo de los intangibles, al mundo de lo complejo y obviamente de las cuestiones vinculadas a la creación de valor. Es decir, crear valor a partir del manejo de los intangibles. Vamos a ver bien qué significa, qué es una empresa commodity, y en base a ello vamos a desarrollar el tema. ¿Cuáles son las características de una empresa commodity? Primero, vamos a la definición. Una empresa commodity vende un producto en el cual el precio es el principal factor motivador de la decisión de compra del consumidor. Si acá lo que estamos viendo es que hay un factor motivador que es el eje de la decisión de compra y que es con exclusividad el precio. ¿Cuáles son, digamos, las empresas commodities, ¿no? Las tradicionales? Bueno, son aquellas que están vinculadas a los productos primarios, es decir, a la soja, al trigo, al hierro, ¿no es cierto? Son los minerales. ¿Y cómo se transan estos productos en el mercado? Bueno, por acuerdo entre oferta y demanda. ¿De qué depende, digamos, el precio y por lo tanto los beneficios de estas empresas? Dependen de la capacidad de la dirección de manejar los activos de forma eficaz. Es decir, necesitamos, ¿no es cierto?, ser muy eficientes en el manejo de los activos y, por supuesto, vamos a tener competencia, ¿no es cierto?, múltiples productores, una existencia de exceso de capacidad de producción en el sector, y por lo tanto, eso implica poca rentabilidad de los recursos propios, beneficios erráticos y márgenes estrechos. ¿Por qué ocurre esto, ¿no?, en términos generales? ¿No? Y un tema importante que es la ausencia de lealtad a la marca. Porque son productos sin rostro. Es decir, los commodities, digamos, son productos que no están, digamos, identificados con propiedades determinadas, ¿no es cierto?, que hacen que su consumo pase por otros lados, ¿no? Es decir, el consumo depende, digamos, puntualmente de la interacción entre la oferta y la demanda y de elementos que son muchas veces exógenos a la empresa. Por ejemplo, cuestiones climáticas, inundaciones, sequías, o incluso cisnes negros, como lo que hemos tenido. La situación de la pandemia, ahora la guerra en Europa, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos hacen que la producción de estos bienes sea mayor o sea menor, y en base a eso, ¿no es cierto?, si la producción es menor, el precio sube; si la producción es mayor, el precio bajará. Entonces,
al estar, digamos, enfrascado en estas cuestiones, esos beneficios son erráticos. ¿Por qué? Porque dependen de ciclos que tienen que ver con estas cuestiones. Hoy, por ejemplo, ¿no?, en el mundo, con las circunstancias por las cuales estamos atravesando, el precio de los commodities están subiendo. ¿Por qué están subiendo? Porque hay zonas que no están produciendo producto de la guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, o incluso por factores climáticos, bajan los rindes, merma la producción, hay menos cantidad, suben los precios. Este es el único factor por excelencia, ¿no? Por eso decimos que hay ausencia de lealtad a la marca, porque no hay marca en esto, ¿no? Se transa a granel. Ese es el punto. Entonces, si nosotros vemos este cuadro, vamos a ver, este es el cuadro de resultados, ¿no es cierto?, en donde tenemos las ventas, tenemos los descuentos sobre esas ventas, el costo de ventas, y tenemos una utilidad bruta. Esta utilidad, ¿cómo se forma? ¿No es cierto? Es el cuadro resultado de una empresa. Esto es la condición P por Q, precio por cantidad. Después tenemos los gastos operacionales, los gastos de comercialización, los gastos de administración, que también se restan para obtener las utilidades de la operación. Es decir, ¿cuál es el margen de una organización? ¿No? Es decir, va a ser sus ventas menos sus costos, la utilidad bruta, menos los gastos de estructura. Eso nos daría las utilidades operativas. Si le descontamos a todo eso los gastos financieros, vamos a tener, y los impuestos, ¿no es cierto?, vamos a tener la utilidad neta, que en este caso es de 8.150. Dividido 15.000 nos dice, ¿no?, en este ejemplo, que por cada peso, dólar o unidad monetaria que sea de venta, se obtiene el 54,33%. O sea, de cada unidad monetaria obtenemos el 0,5433. ¿Qué significa esto? Que la utilidad de esta organización o de este ejercicio son 0,5433 por cada unidad monetaria. Entonces, ¿qué significa? Si estamos hablando de esta relación, ¿no es cierto?, y de las relaciones del precio y de la cantidad, ¿no?, que los resultados se dan por la multiplicación, ¿no es cierto?, de los precios por las cantidades, y que acá tenemos ausencia de lealtad a la marca, es decir, ¿cómo podemos aumentar las utilidades, ¿no es cierto?, en una empresa commodity? ¿Cómo podemos aumentar este 54%? ¿Cómo lo podemos sostener? Bueno, al haber ausencia en la lealtad de la marca, lo vamos a poder sostener si nosotros aumentamos los volúmenes, o si somos muy eficientes, ¿no es cierto?, para ir reduciendo todos los gastos que nosotros tenemos acá. Esa es la alternativa que tenemos para conseguir una mayor utilidad y que no mermen las utilidades. ¿Y qué pasa en una empresa commodity? Bueno, en una empresa commodity, como tenemos, digamos, una variante que es la más importante, ¿cierto?, que son los ingresos, que van a depender de factores exógenos en un elevado porcentaje, ¿no es cierto? Bueno, nos va a traer problemas si ese negocio no lo complementamos con otras cuestiones, ¿no? Es decir, entonces, por eso, digamos, la estacionalidad, los factores climáticos, todo eso juega en una empresa commodity convencional. Ahora bien, ¿a qué le llamamos nosotros empresa commodities entonces? Una empresa commodity también se la puede considerar aquella que trabaja en cosmética, o que trabaja, digamos, en la moda, o que trabaja en salud o en servicios. Cualquiera de ese tipo de empresas podríamos llamarle nosotros una empresa commodity. ¿Por qué? Vamos primero a estos temas. ¿Qué es el cambio? ¿No? Aquí dice Heráclito: todo fluye, nada permanece, nunca te bañarás 2 veces en el mismo río. Es decir, lo más constante en esta vida es el cambio. El cambio es un factor muy importante. Y lo otro que nosotros tenemos es la incertidumbre, que está, digamos, muy bien definida en el trabajo El Cisne Negro, ¿cierto?, de Nassim Taleb, ¿no? Dice: el impacto de lo altamente improbable.
los cisnes negros, ¿no? ¿Qué son los cisnes negros? Algo, un acontecimiento, ¿no es cierto?, que uno cree que nunca va a ocurrir y que realmente termina ocurriendo. Por ejemplo, una pandemia, por ejemplo, una guerra, siglo XXI, ¿no? Entonces, estos dos elementos convierten a las organizaciones en algo muy frágil, ¿no? En algo muy frágil que está sometida a cambios de forma permanente, ¿no es cierto?, y a eventos que no podemos controlar. Ya en una situación de mayor certidumbre, se nos hacía difícil controlar ciertos procesos, ¿no? En esta circunstancia, digamos, contextual, va a ser todavía más difícil controlar los eventos. Entonces, por eso es importante entender la fragilidad de una empresa commodity, porque si además, ¿no es cierto?, de los procesos que nos genera el cambio, ¿no?, del estrés organizacional que generan los cambios, ¿no? Tener que ir adaptándose permanentemente a cosas nuevas, ¿no es cierto?, a tecnologías nuevas, digamos, a costumbres sociales nuevas, etc. Sumado eso a eventos, ¿no es cierto?, que no podemos nosotros saber cuáles van a ser, de qué manera van a impactar en las organizaciones, ¿no? Cómo se van a producir y qué efectos van a tener. Bueno, todo esto, digamos, impacta, digamos, en mayor medida en las empresas commodities. ¿Por qué? Porque la variante que tienen para enfrentar, ¿no es cierto?, todas estas circunstancias es su producción, la eficiencia y la efectividad en la producción, ¿no? Si no es eficiente en el manejo de la producción, difícilmente pueda encontrar los volúmenes adecuados para mantener las utilidades. Porque como vimos, los precios no los determina la organización, sino digamos, es un elemento que se da entre, digamos, la producción, ¿no es cierto?, es decir, la demanda y la oferta, como elemento único y exclusivo. Por lo tanto, los precios los dicta, por ejemplo, el mercado de Chicago, ¿no es cierto?, es decir, las variantes que se dan en los mercados por los valores que toman los commodities. Bien. Ahora, alguien dice, bueno, pero yo, digamos, no vendo, digamos, minerales, no vendo soja, no vendo hierro, etc. Hago otras cosas, hago moda, estoy digamos, en la industria de la medicina, estoy en servicios, ok, perfecto, pero eso no significa que no se pueda considerar a tu organización, a tu proyecto, como una empresa commodity. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Ya vimos los rendimientos y los resultados, y dijimos que hay un tema puntual que es la falta de lealtad a la marca, ¿no? Entonces, veamos acá el ciclo para entender bien el concepto. Nosotros tenemos que una organización tiene un ciclo de introducción, ¿no es cierto?, de crecimiento y desarrollo, que implica, digamos, llegar a una etapa de madurez, y si, digamos, no ponemos atención en los cambios sociales, en los cambios tecnológicos, podemos quedar fuera, ¿no es cierto?, del mercado, y por lo tanto ir a una zona de declive. Si vamos a zona de declive, esto significa que la empresa, que nuestra organización, podría llegar a cerrar, podría transformarse en una cooperativa, podríamos llegar a tener que venderla, porque, digamos, no nos dimos cuenta que estábamos yendo por el camino equivocado, ¿no? Estamos yendo en el mercado equivocado, que nuestros productos y servicios ya la gente no los quiere más, porque, digamos, están perimidos, están fuera de moda, o tecnológicamente ya no sirven. Entonces, las organizaciones hacen un recorrido. En la etapa de introducción tenemos la planeación, la creación, la puesta en marcha, y la etapa de supervivencia, que es la etapa de introducción. Estas etapas en los proyectos emprendedores, digamos, se dan de 1 a 3 años, a 4 años, entre 1 y 3 años, digamos, es la etapa de mayor fragilidad. La organización es embrionaria ahí. Entonces, imagínense si ustedes están construyendo un proyecto emprendedor, una organización que quiere ser una organización sostenible en el tiempo,
y se atan exclusivamente como elemento, ¿no es cierto?, con factor de crecimiento, el precio, ¿no? Esto lo atan al precio, y el precio como una referencia entre, digamos, un producto sin rostro, un producto commodity, y su público. Es decir, y su público que lo va a consumir exclusivamente, ¿no es cierto?, si esos productos que ustedes venden están, digamos, a un precio determinado, ¿no es cierto?, y no unos centavos más arriba, por ejemplo, ¿no? Es decir, esas cuestiones que se llaman en economía elasticidad e inelasticidad, ¿no es cierto?, tienen que ver con estas cuestiones. Cuán inelástica o elástica es, digamos, ¿no es cierto?, la demanda. Es decir, cómo se mueve en relación, digamos, básicamente a los cambios en los precios, ¿no es cierto? Cuánto aumenta, cuánto se reduce en términos de demanda, ¿no es cierto?, un producto o un servicio ante una variación, digamos, del precio. Entonces, puntualmente, si yo, digamos, construyo mi modelo de negocios en base a productos y servicios que tengan una dependencia muy importante, digamos, del precio, ¿no? Digamos, y si nosotros imaginamos esto en los periodos, digamos, iniciales, embrionarios, vamos a construir un modelo de negocios que es muy permeable a los hechos del mercado y a los hechos que están por afuera del mercado. En el mercado, ¿quiénes están? Los jugadores, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los jugadores? Nuestros competidores que quieren a nuestros clientes, la porción de nuestro mercado. Y por el otro están aquellos elementos que nos condicionan, los gobiernos con los impuestos, ¿no es cierto?, con todos los elementos que presionan, ¿no es cierto?, los recursos de la organización, y por arriba están los cisnes negros, es decir, esto que está pasando ahora y que nosotros creíamos que no podía pasar nunca y que está pasando, ¿no? Es decir, estas cuestiones, inundaciones, sequías, que pueden, digamos, generar problemas, ¿no es cierto?, en los volúmenes, pero también que pueden generar problemas en consumidores, ¿no es cierto?, que no necesariamente están vinculados con productos commodities. Yo puedo vender moda, y una sequía en una zona no tan solo golpea el precio de un commodity, sino que también que golpea el bolsillo de los consumidores de esa zona. Es decir, que las organizaciones son temas muy complejos y están vinculados con el mercado y están vinculados con algo exógeno a ese mercado que es algo mayor que lo contiene. Por eso las organizaciones son sistemas abiertos, ¿no? Influencian al contexto y son influenciadas por el contexto. Entonces, imaginemos en este proceso crecer solamente atándonos, ¿cierto?, a productos y servicios que dependen con exclusividad del precio, ¿no? Y que esta cuestión de la inelasticidad, elasticidad, ¿no es cierto?, estas cuestiones, si nosotros modificamos un poquito el precio, la gente automáticamente deja de consumir. Entonces, ¿cómo se vería afectada una organización, digamos, que cuyo modelo de negocio está armado de esta manera? Sería difícil, ¿no? Y por sobre todas las cosas sería difícil mantenerse en madurez, ¿no? Cuando yo llego a un desarrollo a nivel organizacional, ¿cómo me mantengo allí? ¿No es cierto? Cuando dependo de la fragilidad de productos y servicios que están anclados exclusivamente en precio. ¿Qué es un producto, ¿no es cierto?, básicamente? Vamos a verlo desde el punto de vista amplio, ¿no? Es decir, un producto puede ser básico y sin marca. Es decir, acá estamos hablando del commodity, ¿no? Es decir, es el producto que sirve para una determinada, digamos, para una determinada función, cumple un requisito, una determinada prestación. Pero después tenemos el producto esperado. La marca, eso lo integran la marca, el precio, el packaging, la financiación, las condiciones de entrega. Después tenemos el producto aumentado, donde tenemos que diferenciarlo, tenemos que trabajar el servicio postventa, las garantías, las ventajas competitivas, y el producto potencial, que sería todo lo que no tiene y lo que yo quisiera que tenga eso, ¿no? Entonces, fíjense que el producto lo rodean capas y cada vez vamos incrementándolo más. Entonces termina saliendo de ser algo genérico y específico, que cumple una función específica, para ser algo mucho más grande. Entonces,
¿Qué es el producto económico? Que lo tenemos aquí. El producto económico es la síntesis del producto físico y el producto imaginario. Es decir, el producto físico tiene que ver con la química, ¿no es cierto?, con la física, es decir, ese elemento base, ¿no es cierto? Pero después hay que agregarle lo imaginario, hay que agregarle el marketing, la marca, el posicionamiento, y por supuesto, el resultado, ¿no es cierto?, de combinar estas dos cosas nos da el producto económico. Entonces, ese producto económico tiene relación con lo financiero, es decir, con el costo y con el valor. En definitiva, podríamos decir que es el valor, ¿no es cierto?, que representa al producto físico y al imaginario. Por eso se dice que hay intercambio si el producto físico más el imaginario, ¿no es cierto?, es mayor al producto económico. Es decir, que si de alguna manera los clientes de ustedes, ¿no es cierto?, observan que la combinación de estos dos elementos es mayor a su precio, ¿no? Entonces, porque uno dice, bueno, me estoy llevando algo que tiene un valor agregado importante y lo estoy pagando, digamos, a un precio razonable. O sea, esto está muy bien, ¿no? Es decir, me estoy llevando algo que para mí es valioso a un precio razonable. De eso se trata la idea. Entonces, imaginen que una empresa commodity, ¿qué es? Una empresa commodity es una empresa que separa en el producto físico y que no tiene producto imaginario. Por eso se habla, ¿no?, en los problemas de la deslealtad a la marca, porque no existe. Entonces, ¿cómo resolvemos esto, no? ¿Cómo podemos salir de ser empresas commodities? Empresas que no nos diferenciamos, porque tenemos que generar posicionamiento y marca. Y el posicionamiento significa estar en la mente de los clientes, ¿no es cierto? Y cuando estamos bien posicionados, somos la primera opción en la mente del cliente. ¿Qué significa no estar posicionado? Es que el cliente optaría por su producto o servicio por cualquier otro, le daría lo mismo uno u otro, y entonces ahí tendríamos problemas graves de posicionamiento. Como dice esta frase, hay una tierra, pero somos 7 millones en el mundo. Somos 7 millones de mundos, aunque haya una tierra sola. Es decir, porque somos diferentes todos, absolutamente. Entonces, cada uno de nosotros piensa de una manera, elige de una forma diferente, observa, digamos, un producto o servicio y le da un valor relativo diferente a otra persona. Entonces, por eso es importante trabajar en el imaginario, porque de esa manera nosotros podemos crear valor y podemos aumentar esa utilidad a partir de cobrar un precio mayor. ¿Por qué podemos cobrar un precio mayor? Porque estamos agregando el producto imaginario, si estamos trabajando con el posicionamiento y con el desarrollo de la marca. Para esto hay que desarrollar un plan estratégico. Yo sé que algunos me dicen, pero vamos a ver, ¿cómo hacemos planeamiento estratégico? A ver, planeamiento lo hacen siempre las organizaciones. La hoja de ruta de la persona que entrega la mercadería es un plan. Cuando yo estoy estudiando cómo pagar los sueldos en la organización, estoy planificando los recursos, las finanzas. Es decir, los planes en las organizaciones se dan en todas las áreas de la compañía. Cuando le agregamos la palabra estratégico, significa que esos planes les damos una visión, ¿no es cierto?, una orientación que tiene que ver con un mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, el planeamiento estratégico nos sirve para salir del concepto empresa commodity e ir a una organización del tipo sustentable, que agrega el producto físico, el producto imaginario, y que como consecuencia de eso y del trabajo del posicionamiento de la marca, podamos nosotros incrementar los precios. Entonces ya no va a ser tan necesario que trabajemos exclusivamente en volumen, ese P por Q, ¿no es cierto?, que hablamos al principio, no va a ser tan importante que yo trabaje con los volúmenes. ¿Por qué? Porque puedo, a partir, ¿no es cierto?, de esa creación del imaginario, ¿no es cierto?, ese vínculo de los clientes con
la marca y el posicionamiento, podré, digamos, cobrar un precio mayor. Y por lo tanto, la utilidad, digamos, va a estar cimentada no tan solo sobre la medición y el trabajo, digamos, de los costos, ¿no es cierto?, sino también, digamos, de la cantidad, pero por sobre todas las cosas de la posibilidad de cobrar un precio diferente. Para trabajar en marketing, para trabajar en posicionamiento, por supuesto que hay que trabajar en innovación, en creatividad, en marketing, y todo eso forma parte ¿de qué? Del planeamiento estratégico. Esa es la idea. Esa es la forma como nosotros podemos salir de una empresa commodity. Si no lo hacemos, como dije al principio, ¿no?, para cerrar este ciclo, ¿puedo seguir siendo una empresa commodity? Es su decisión. Es su decisión. Ahora, recuerde esto, ¿no? Una decisión que transforma su proyecto en algo muy frágil. Muy frágil. Bien. Llegamos al final, espero que el tema haya sido claro. Cualquier cosa, por supuesto que estamos nosotros en contacto con ustedes. Aquí les dejo el formulario de contacto, equipo@dorbaires.com, dbservicios@dorbaires.com, son nuestros correos, también tienen los teléfonos, y quería apuntarles también un libro, Planeamiento Estratégico y Control de Gestión Sustentable, Creando Pymes con Futuro, donde nosotros tratamos todos estos temas, y creo que es conveniente que el emprendedor, el pequeño y mediano empresario lo adquiera, lo lea, lo revise, porque entiendo que hay un material que puede ayudarle mucho al desarrollo de la organización. Aquí tienen, digamos, los datos de la editorial. Lo único que me resta decirles es que, como siempre, los acompañamos y los seguiremos acompañando, trabajando en cuestiones de coaching, consultoría, sea a distancia, presencial, armando planes de capacitación para el personal directivo, para los empleados mandos medios. Es decir, acompañamos siempre los proyectos emprendedores y el desarrollo de las organizaciones hacia la sustentabilidad. Ese es nuestro objetivo, ¿cierto? Lograr organizaciones sustentables que puedan permanecer, crecer, desarrollarse y permanecer en el futuro. Esta es la idea. Nos estamos viendo entonces en el próximo video. Muchas gracias.